Bueno, y como cada día martes ya nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en el bloque Ciudadanos en Directo. Hoy vamos a conversar de algo que muchos, me imagino, pudieron aprovechar el fin de semana, los aguinaldos. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, buenos días. El aguinaldo no es obligatorio por ley. No es obligatorio efectivamente, pero hay casos en los que se transforma en obligatorio y eso es lo que vamos a ver. Porque genera varios conflictos, incluso las fiestas de fin de año que organizan las empresas o las comidas, han generado algunos conflictos, sobre todo en empresas donde hay sindicatos. El aguinaldo efectivamente es un regalo que hace un empleador para celebrar o festejar algún evento importante, generalmente las fiestas patrias y la Navidad. Ah, claro, ahí son los datos. Pero ojo que, por ejemplo, ahí con la Navidad ya aparece un primer problema. ¿Qué pasa si tenemos trabajadores que son judíos, musulmanes, de alguna religión no cristiana? ¿Tiene derecho al aguinaldo? ¿Podríamos excluirlo del aguinaldo? O al revés, si en una empresa de otro tipo de religión otorgan un regalo por ocasión de una festividad judía, musulmana, no sé, otra religión no cristiana, ¿tiene el trabajador derecho, sí o no? Y esas son principalmente las cuestiones que se han dado. ¿O qué pasa si todos los años se paga un aguinaldo y este año, porque hay menos plata, porque hay menos productividad, se rebaja el aguinaldo? Y otra consulta bastante frecuente es qué pasa si estamos con licencia médica, por ejemplo, o qué pasa en un despido de septiembre. Son situaciones que pueden ser un poquito más conflictivas. Por ejemplo, veíamos, en primer lugar, ¿qué es el aguinaldo? Lo que veíamos es un regalo, claro. Y por No lo es tanto remuneración. no es remuneración y por lo tanto tampoco no es imponible. ¿Cómo y cuándo debe, o cuánto y cuándo deben pagarse? No hay ninguna regulación, depende en el fondo de la voluntad del empleador, pero debe ser respetable en el tiempo. Es decir, si un empleador le paga a sus trabajadores un aguinaldo todos los años equivalente a un 10% de su sueldo, estoy inventando, Claro. y al año siguiente lo rebaja a un 5 o a un 8, probablemente pueda producirse un reclamo, en especial cuando hay sindicatos, porque el trabajador individualmente generalmente no se arriesga a reclamar, lo hace más bien a través de su sindicato. Y también puede estar consagrado el aguinaldo o las festividades en un convenio o un contrato colectivo, es decir, fruto de una negociación. Ah, perfecto. Si está consagrado en un convenio, un contrato colectivo, es invariable y ahí sí, ante la falta del empleador de pagarlo, uno puede ir a la inspección del trabajo. Así es. Perfecto. Y si no ese es el caso, también podría reclamarse, pero en la práctica la mayoría de los trabajadores prefieren no reclamar por una diferencia que a veces puede ser menor. Claro, versus Pero la regularidad del sueldo. en rigor sí es reclamable. Aquí preguntan ¿qué trabajadores tienen derecho? Todos los trabajadores, porque, ojo, a pesar de que es un regalo, no es un regalo como ir a un matrimonio, no es un evento personal, es un evento laboral. Por lo tanto, es para todos los trabajadores. Si tú no le pagas al trabajador que es judío en Navidad o al musulmán, estás discriminando por religión, porque tú lo haces, el empleador lo hace para festejar la Navidad independiente de la religión de los trabajadores, o al revés. ¿Qué pasa durante la licencia médica? El trabajador tiene derecho a recibir el aguinaldo. No hay discriminación ahí tampoco. No. ¿Qué pasa, por ejemplo, durante la huelga? Ahí también tenemos otro caso. Por el contrario, no tiene derecho al aguinaldo porque durante la huelga, durante el proceso de negociación colectiva, se suspende la relación laboral. Es decir, sin embargo, que hay un contrato y que va a seguir antes y después de la negociación colectiva, está suspendida en la huelga. Durante el proceso de huelga se suspende y por lo tanto el trabajador incluso puede trabajar en otra parte, imponerse por sí mismo y por lo tanto tampoco tiene derecho al aguinaldo. Ahí hay pregunta, ¿debe considerarse el momento del despido del aguinaldo? Así es. Esa también es una pregunta súper frecuente. Hay varias situaciones. Si te despiden, por ejemplo, en septiembre, tu remuneración de septiembre debe incluir el aguinaldo. Y por lo general se entrega a mediados de mes o no se entrega o incluso a junto con el fin de sueldo. mes. Generalmente muchas empresas lo pagan a fin de mes, lo cual es correcto, si es así la costumbre de la empresa. Pero no se incluye en la indemnización sustitutiva ni en la por año de servicio. Es decir, si se te despiden en agosto pagándote un mes de remuneración, no incluye ese aguinaldo. No se incluye, por lo tanto, en las indemnizaciones que dan origen los despidos, pero sí en la remuneración del mes, como siempre. Aunque te estén despidiendo en el mes de septiembre, te deberían pagar tu finiquito. ¿Y qué pasa con los extranjeros? Lo que habíamos hablado. Como no es un regalo personal, no es un cristiano que le está haciendo regalitos a sus amigos, sino que es un empleador que le está haciendo regalos a sus trabajadores,
es independiente de la religión o la condición, en el caso de los extranjeros que también tienen derecho a aguinaldo, aunque sea la celebración de las fiestas patrias. ¿Y qué hacer si no pagan el aguinaldo? Dos situaciones. Una, si es un trabajador individual, puede hacer un reclamo en la inspección del trabajo, sí y solo si hay algún proceso de discriminación. Por ejemplo, a mí no me lo pagan y a todos los demás trabajadores sí se lo pagan, o a mí, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, por ser extranjero, por tener alguna otra característica diferente, tener alguna discapacidad, ser adulto mayor, etcétera, a mí me pagan menos que el resto de los compañeros, sí puedo hacer una reclamación. Y, por supuesto, si está establecido en un convenio, en un contrato colectivo o en el propio contrato individual, que también podría pactarse. ¿Puede ser diferenciado el aguinaldo al interior de una empresa? Puede ser porque puede ir en relación o proporción al sueldo, pero no puede ser diferenciado por motivos arbitrarios. Ah, perfecto. Ya, sí que existe una discriminación. Sí, que existe una razón de por qué. Porque es un porcentaje de tu remuneración, porque es más alto para los trabajadores de menor ingreso para compensarlo o para que tengan una mayor... Por ejemplo, hay empresas que le dan a los trabajadores de menor ingreso una canasta adicional que no se la dan a los planos de gerencia porque probablemente a los gerentes o sueldos más altos no les prestaría la misma utilidad y es mejor mejorar a lo mejor a los trabajadores que tienen un sueldo más bajo. Y lo mismo con las cajas de Navidad. Lo mismo pasa con las cajas de Navidad, exacto. El aguinaldo se entrega generalmente en fiestas patrias y Navidad. Así es. ¿Hay empresas que entregan algún bono en marzo, por ejemplo? Sí, claro, es pactable. ¿Y eso también es como un aguinaldo? No, podría considerarse distinto porque no está dado como regalo. Depende cómo se plantee. Si se plantea como un bono marzo, lo más probable es que se incorpore a la remuneración y sea exigible como remuneración completa. Sin embargo, si es un regalo que se hace para celebrar el ingreso al colegio de los hijos de los trabajadores, un regalo podría considerarse como una especie de aguinaldo, pero ahí ya sería más discutible. Lo usual, estos dos. Sin embargo, podría pasar lo que tú estás mencionando, o por ejemplo en empresas judías que hay ocasiones en que se hacen regalos por la festividad religiosa. Podría ser que ese empresario judío quisiera hacerle los mismos regalos a sus trabajadores, que se constituiría también en un aguinaldo que es exigible. En el fondo, para tener en cuenta que todos los empleadores, cuando hacen un regalo a los trabajadores, no es un regalo personal, siempre es laboral. Claro. Solo para finalizar, María Inés, muchos que están pendientes y que exigen el aguinaldo, tú lo has dicho muy bien, es un regalo que les hacen los empleadores, pero por lo tanto no hay nada consagrado en la ley, me imagino, respecto de esto, de que si hay un mínimo o un máximo. Ninguno. Eso depende al inicio de la voluntad del empleador. Digo al inicio porque la continuación ya se hace obligatoria. Claro, o sea, el empleador adquiere un compromiso de pagar un aguinaldo que pagó ya en una ocasión. Y eso entonces se va a mantener por el tiempo y no tiene que variar sustantivamente pese a que sea voluntario por parte del empleado. Así es. Clarísimo nos queda, no es imponible, decía. No es imponible. O sea, es una platita que llega. Es una platita extra. Y hay que recibirla. Exacto. Gracias, María Inés, por acompañarnos como cada martes. Igual, cuídate.